Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en una historia fascinante. Hoy vamos a desentrañar un relato que ha capturado la atención de millones, un cuento de amor, de superación, de fama, por supuesto, de una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, Hande Erçel. Hoy vamos a explorar Hande Erçel siempre a mi lado, la verdad detrás de esta historia increíble. Prepárense porque les prometo que vamos a ir más allá de lo que ven en pantalla, vamos a bucear en los detalles, en los secretos y en las emociones que han construido la vida de Hande, especialmente en torno a la frase «siempre a mi lado» y lo que ésta encierra. Y créanme, la historia es mucho más profunda y compleja de lo que imaginan. Pero antes de empezar, y porque sé que les va a encantar este vídeo, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Es la mejor manera de estar al día con todas las historias que preparamos. Ahora sí, listos para empezar. Hande Erçel, ¿quién no la conoce? Su belleza es innegable, pero lo que realmente la define es su talento, su carisma y la manera en que ha logrado conectar con el público a nivel mundial. Desde sus inicios, Hande ha trabajado duro para construir una carrera sólida en la actuación. Pero, ¿qué hay detrás de la fama, de las portadas de revistas, de los contratos publicitarios y de ese brillo que la caracteriza? Para comprenderlo, debemos profundizar en su historia, en los pilares que han sostenido su éxito y en el significado de «siempre a mi lado». Para entender mejor la frase «siempre a mi lado» en el contexto de Hande, debemos remontarnos a sus primeros pasos en la industria del entretenimiento. Desde muy joven, Hande demostró su pasión por la actuación. Sus primeras incursiones fueron en el mundo del modelaje, donde rápidamente destacó por su belleza y elegancia. Sin embargo, su ambición iba más allá de las pasarelas y de los contratos publicitarios. Hande anhelaba actuar, quería contar historias, quería emocionar y conectar con el público. Esta determinación, este deseo de trascender la mera apariencia, ya era una manifestación temprana de «siempre a mi lado», una fuerza interior que la impulsaba a perseguir sus sueños con tenacidad. La transición del modelaje a la actuación no fue sencilla. La industria del entretenimiento, tanto en Turquía como en cualquier lugar del mundo, es competitiva y exige mucho esfuerzo y dedicación. Hande, con su perseverancia y su espíritu de aprendizaje, comenzó a tomar clases de actuación, a prepararse para los desafíos que se avecinaban. Sus primeras oportunidades fueron pequeñas, participaciones en series de televisión que le permitieron adquirir experiencia, aprender de otros actores y directores, y familiarizarse con el ritmo frenético de la producción televisiva. Cada papel, por pequeño que fuera, era una lección, una oportunidad para crecer y para forjar su técnica. Siempre a mi lado, en esta etapa se manifestaba en su disciplina, en su compromiso con la mejora constante y en su capacidad para convertir cada obstáculo en una oportunidad de aprendizaje. Es importante destacar que, en sus inicios, Hande no contaba con el respaldo de una gran agencia ni con conexiones privilegiadas. Su éxito se basó en su talento natural, en su arduo trabajo y en su inquebrantable determinación. Esta humildad, esta capacidad de empezar desde abajo y de construir su carrera paso a paso, es una de las cualidades que la han hecho tan querida por el público. Y así, poco a poco, fue abriéndose camino en el mundo de la televisión turca. Sus primeros papeles fueron pequeños, pero cada oportunidad era una lección, una experiencia que la forjaba como actriz. Hande no se conformó con la fama, se enfocó en aprender, en mejorar, en crecer profesionalmente. Siempre a mi lado, esa perseverancia, ese espíritu de lucha, esa determinación de no rendirse ante las dificultades, esa es la esencia de lo que significa, siempre a mi lado, en sus inicios.
La constancia y la autodisciplina fueron sus mayores aliados en este camino. Luego, llegó el punto de inflexión, el papel que la catapultó a la fama internacional, Gunnesingthlar, Las hijas del sol. En esta serie, Ande interpretó a Nazli-Imaz, una joven soñadora y romántica que conquistó los corazones de millones de espectadores. Fue su primer gran éxito, su consagración como actriz. Fue en ese momento cuando el público comenzó a hablar de ella, a interesarse por su vida, por su personalidad. Y, claro, las puertas se abrieron a otras oportunidades. Pero, ¿qué es lo que estaba siempre a su lado en este ascenso? El trabajo duro, la dedicación, el apoyo de su familia y amigos. La interpretación de Ande como Nazl fue conmovedora y auténtica, y demostró su capacidad para transmitir emociones complejas y para conectar con el público a través de la pantalla. El éxito de Gunnesingthlar no solo le brindó fama y reconocimiento, sino que también le permitió consolidar su posición en la industria y abrirle las puertas a nuevos proyectos. Sin embargo, el estrellato no cambió la esencia de Ande. Siguió siendo la misma persona humilde, trabajadora y agradecida por las oportunidades que se le presentaban. La gestión de la fama, el mantenerse centrada y el no dejarse llevar por los aspectos superficiales de la industria, es una clara manifestación de siempre a mi lado. La siguiente etapa en su carrera fue con Ask Laftanan Lamaz, Amor sin palabras. En esta serie, Ande compartió pantalla con Burak Deniz y la química entre ambos fue innegable. La serie se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en numerosos países de Europa y Latinoamérica. Ande, junto a Burak, se convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y allí, en medio del éxito, del reconocimiento, de la admiración, estaba nuevamente presente el siempre a mi lado. No solo el apoyo de sus seres queridos, sino la persistencia en mantener los pies en la tierra, en no dejarse llevar por la fama y en seguir trabajando duro para mejorar. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, conquistó a un público aún más amplio. Ande demostró su versatilidad como actriz, interpretando a una joven que evoluciona a lo largo de la historia y que enfrenta diversos desafíos personales y profesionales. La combinación de su talento, su profesionalismo y su carisma la convirtieron en una de las actrices más solicitadas y admiradas de Turquía. Los contratos publicitarios, las portadas de revistas y las entrevistas se multiplicaron, pero Ande siempre mantuvo su enfoque en su trabajo y en su crecimiento personal. El éxito de Ask Laftanan Lamaz fue un claro testimonio de su dedicación y de su capacidad para conectar con el público. Pero la vida de Ande no ha sido solo éxitos y reconocimientos. También ha enfrentado momentos difíciles, desafíos personales que la han puesto a prueba. Y es aquí donde el concepto de siempre a mi lado adquiere una dimensión aún más profunda. La vida, como sabemos, está llena de altibajos, y Ande no ha sido ajena a ellos. Ha tenido que lidiar con la presión de la fama, con los rumores y especulaciones, y, sobre todo, con la pérdida de seres queridos. Uno de los momentos más duros en la vida de Ande fue la pérdida de su madre, Aylin, en el 2019, a causa del cáncer. Esta fue una experiencia devastadora para Ande, quien siempre ha estado muy unida a su familia. La muerte de su madre fue un golpe duro, pero Ande demostró una vez más su fortaleza, su resiliencia. Siempre a mi lado, en este caso, significó aferrarse al amor de su familia, buscar consuelo en sus amigos y canalizar su dolor en acciones positivas. Ande comenzó a participar en campañas de concienciación sobre el cáncer, apoyando a pacientes y promoviendo la prevención y la detección temprana de la enfermedad. El duelo, como proceso, es personal y único, pero la forma en que Ande enfrentó la pérdida de su madre, transformando el dolor en acción y encontrando fortaleza en el apoyo de sus seres queridos, es un ejemplo inspirador de resiliencia. La relación de Ande con su hermana, Gamze, ha sido otro aspecto fundamental en su vida. Gamze ha sido su confidente, su apoyo incondicional y su mejor amiga.
siempre a mi lado, se manifestó en la complicidad y el cariño que ambas se profesan. Ambas siempre se han apoyado mutuamente en sus proyectos, en sus éxitos y en sus fracasos. La relación entre hermanas es un vínculo especial, y en el caso de Ande y Gamze, esa conexión ha sido fundamental para superar los momentos difíciles y para celebrar los éxitos. La lealtad, el apoyo incondicional y la complicidad son pilares fundamentales de su relación, y demuestran la importancia de tener un siempre a mi lado en la vida. Y, por supuesto, en esta historia no podemos dejar de mencionar su vida amorosa. Ande ha tenido algunas relaciones sentimentales que han capturado la atención de los medios. La más mediática fue su relación con Kerem Bürsin, su compañero de reparto en la serie Senkal Kabm, L'Officine d'Air. La química entre Ande y Kerem traspasó la pantalla y la pareja se convirtió en una de las más queridas por el público. Su relación fue intensa y apasionada, pero también estuvo llena de rumores y especulaciones. El éxito de Senkal Kabm fue un fenómeno mundial, y la relación de Ande y Kerem, que nació en el set de rodaje, fue un tema recurrente en los medios de comunicación. El interés del público por su relación demostró el impacto que tenían en la audiencia y la conexión que habían logrado. El siempre a mi lado en su relación con Kerem, ¿qué significó? El apoyo mutuo, la complicidad, el compartir momentos felices, el afrontar juntos los desafíos de la fama. Aunque su relación llegó a su fin, ambos demostraron madurez y respeto, manteniendo una buena relación. La ruptura, inevitablemente, generó especulaciones y rumores, pero tanto Ande como Kerem demostraron profesionalismo y respeto mutuo. La capacidad de mantener una buena relación después de una ruptura, especialmente cuando se está expuesto a la opinión pública, es una muestra de madurez y de respeto por la propia historia. Pero, ¿por qué siempre a mi lado es tan relevante en la historia de Ande? Porque encapsula la esencia de su personalidad, su espíritu de lucha, su determinación. Representa el apoyo incondicional de su familia y amigos, su capacidad para superar los obstáculos y su compromiso con causas sociales. Representa su resiliencia, su capacidad de transformar el dolor en acción, su búsqueda constante de la felicidad y de la realización personal. La frase, siempre a mi lado, no es solo una frase, sino un compendio de valores que guían la vida de Ande. Es la base sobre la que ha construido su éxito y sobre la que enfrenta los desafíos de la vida. Hoy en día, Hande Erçel es una de las actrices más influyentes de Turquía. Su trabajo continúa cautivando a millones de personas en todo el mundo. Sigue participando en proyectos de gran éxito y, lo más importante, sigue siendo fiel a sí misma. Ha demostrado que el éxito no es solo una cuestión de fama y reconocimiento, sino de valores, de integridad y de compromiso con las causas que importan. Y, por supuesto, siempre a mi lado, sigue presente en cada paso que da, en cada decisión que toma, en cada gesto que realiza. Su impacto va más allá de la actuación. Su compromiso con causas sociales, su participación en campañas de concienciación y su ejemplo como mujer independiente y empoderada, la convierten en un referente para muchos. Ahora, quiero que hablemos un poco sobre las especulaciones y rumores que han rodeado a Hande a lo largo de los años. La fama, como ya sabemos, viene con su parte de sombras. Siempre hay rumores sobre relaciones, sobre conflictos, sobre cambios en su apariencia. Y aunque algunos de estos rumores pueden ser ciertos, muchos otros son infundados y solo buscan sensacionalismo. La industria del entretenimiento, lamentablemente, a menudo se alimenta de rumores y de la vida privada de los famosos. Es importante, como espectadores, ser críticos y no dejarnos llevar por la especulación. Es importante recordar que Hande es una persona, una mujer con sentimientos, con emociones. Juzgarla por los rumores, por las especulaciones, es injusto y poco constructivo. Lo que importa es su trabajo, su talento, su humanidad. Es él siempre a mi lado, que la impulsa a seguir adelante,
a ser fiel a sí misma y a dejar una huella positiva en el mundo. La exposición mediática puede ser abrumadora, y es fundamental que, como sociedad, fomentemos el respeto y la empatía hacia las figuras públicas. Así que, en resumen, la historia de Andercel es mucho más profunda que la fama y el glamour. Es una historia de perseverancia, de resiliencia, de amor, de amistad y de compromiso. Es una historia que nos enseña que, siempre a mi lado, es una actitud, una forma de vivir, una fuerza que nos impulsa a superar los desafíos y a alcanzar nuestros sueños. Es una historia de crecimiento personal y profesional, de superación y de una búsqueda constante de la felicidad. Hemos explorado juntos la vida de Andercel, desde sus inicios hasta la actualidad, pasando por los momentos clave que han marcado su carrera y su vida personal. Hemos analizado cómo el concepto de siempre a mi lado se manifiesta en diferentes aspectos de su vida, desde su relación con su familia y amigos hasta su compromiso con causas sociales. Hemos visto cómo ha logrado construir una carrera exitosa, cómo ha enfrentado los desafíos de la vida y cómo ha transformado el dolor en acción. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en la vida de Ande. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué les pareció esta historia. ¿Qué es lo que más les impactó de Ande? ¿Qué aspectos de su vida les resultaron más interesantes? ¿Cómo interpretan ustedes el significado de siempre a mi lado en la vida de Ande? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y, por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias emocionantes, más análisis y más perspectivas sobre el fascinante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.